Sean todos muy bienvenidos a lo que es el canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. En este caso tenemos frente a nosotros un paper latinoamericano, un trabajo científico publicado en septiembre del año 2024 en la revista de Medicina Veterinaria de Brasil, cuyo título es de un tema que en oncología vemos mucho, que es el cáncer de mama, el carcinoma mamario en perras. Y lo que agrega este trabajo es no solamente comentar de toda la enfermedad, sino también del diagnóstico. Es decir, si es necesario y si es útil hacer una punción o también hacer una biopsia. Este es el trabajo que ustedes lo pueden ver. Ustedes pueden abajo, en lo que es cuando lo vean grabado, pueden encontrar el link o la liga donde ustedes hacen clic y pueden ir directamente a abrirse y leerlo tranquilos al trabajo. Quiero invitar a nuestro coanfitrión que desde México, Josué Misael Cortés. ¿Cómo te va, Josué? Todo muy bien, muchísimas gracias. Feliz de Gracias. participar. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que te ha interesado de este trabajo? Bueno, a grandes rasgos, la importancia de realizarle el histopatológico a los pacientes que presenten alguna alteración, alguna neoplasia ubicada en glándula mamaria, porque es importante saber que no siempre son directamente relacionadas a la glándula mamaria. Entonces, este paper lo que habla es de cuál es la especificidad entre ambos estudios. O sea, la citología tiene sus limitantes, pero es importante también realizar el estudio histopatológico. Excelente. Este es un trabajo hecho en Brasil. Quiero comentar los autores: Paola Alejandra Montenegro Cuellar, Noemí Sousa Rocha, Natalia Freitas de Sousa y Fernando Carmona Dinau. Son de la Universidad de Sao Paulo. Están en Sao Paulo, en el campus Botucatu, en Brasil. Y lo que tú dices es bien interesante para aquellos tutores que los colegas le comparten la liga de este video. En el caso de tener, por ejemplo, su perrita un tumor de mama, lo que dice Josué es muy importante, porque no todo lo que aterriza, podríamos decir, lo que uno ve en la región mamaria, es un tumor de mama. Bueno, puede ser otro. Ujú. A ver, vamos a ir avanzando. Excelente. ¿Quieres mencionar el resumen? Sí, bueno, a grandes rasgos el estudio lo que hace es evaluar la precisión en el diagnóstico que se realizó desde el 2015 al 2020 en el Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria de Botucatu, en Brasil, y en base a eso hacer la comparación. Aquí, en este estudio realizado entre 2015 y 2020, se analizaron 1.100 casos de neoplasias en glándula mamaria, de los cuales 569 eran carcinomas mamarios. De estos 569, se seleccionaron y analizaron 50 muestras citológicas para determinar la recurrencia y los factores predisponentes, la edad, las razas más afectadas, así como para verificar los diagnósticos obtenidos mediante citología y hacer la comparación con el estudio histopatológico. Ya aquí vemos algo como nuestros juicios ya preestablecidos. Uno dice a nivel práctico, de 1.000 perritas, ¿cuántas tiene un tumor benigno y cuántas tiene un tumor maligno? Así de simple. Y en este trabajo, fíjense que de 1.100 neoplasias en la glándula mamaria, aproximadamente la mitad, ¿no? Parece como hasta casi... Sí, eh, prácticamente. es decir, si fuesen 550, estaríamos en el exacto mitad benignos y mitad malignos, que es lo que uno menciona normalmente. No todo tumor que uno ve de la mama o una perrita en la calle que le ve una masa, no significa que ese tumor sea maligno. Y maligno significa carcinoma. Recuerden eso, carcinoma, cuando dice carcinoma, es un tumor maligno epitelial. Y ahí está. En vez del 50 fue el 51,72. Esto es interesante porque escuchando, por ejemplo, de otras latitudes, por ejemplo en España, ellos muchas veces mencionan que es mayor la cantidad de tumores benignos, es mayor.
hasta un 70% de tumores benignos. Entonces, vemos que por lo menos este estudio, que es bastante grande, no es tan alto de los benignos, sino es como es uno y uno, uno y uno. Sigue, por favor, Josué. Sí, también yo pienso que por el comentario que hace de lo de España, la cultura, o sea, la cultura de la esterilización, como por ejemplo en España, es muy raro que vean el TBT, a diferencia de aquí en Latinoamérica, que es muy común ver TBT, pero más que nada por la cultura de la esterilización. Entonces, yo me imagino que también Muy importante. el porcentaje varía. Y este estudio, ubicado en Latinoamérica, pues es lo que nos dice que constituye prácticamente la mitad de los casos. Entonces, en este estudio, casi el 40% de estos 51 casos resultaron ser hembras de raza mixta o criolla. El segundo, en cuestión de raza, fue la raza caniche, lo que todo el mundo conoce como los poodles, sus cruzas, maltés. Fue la segunda raza, que es también una comparación muy viable a los que vemos oncología clínica, que la ¿Verdad? mayoría de los pacientes geriatras con este tipo de neoplasias son muchos, en su mayoría caniches. Y Sí, sus es verdad, es verdad, es así. Qué coincidencia, es muy bueno cuando lo que uno va viendo en el día a día, ¿no, José? Que coincide con un trabajo. Y aquí has trabajado con, muy lindo, muy gráfico, con colores, se hace más digerible el Sí, paper. Adelante. un poquito más didáctico. También en este estudio lo que determinó fue que la edad media del diagnóstico fue de 10 años, que en el 66% de los casos las hembras no habían sido esterilizadas, lo que hablábamos de la cultura de la esterilización. El 9,3%, el 9,5% de los casos habían recibido anticonceptivos. Aquí es importante determinar que no se especificaba el nombre del medicamento como tal, únicamente que se determinaba como anticonceptivo, que también es una práctica muy común en médicos que no se dedican mucho al área oncológica, que si el tutor tiene miedo de someterlo a una anestesia general, que ella es muy viejita y ese miedo se inculca, se dan la opción de los anticonceptivos. Pero también es un factor de riesgo para que en etapas más geriatras empiecen a desarrollar este tipo de neoplasias. También se determinó que el 15% de los casos las hembras ya habían dado a luz, ya habían tenido una camada, al menos una. Y igual en el 14,6% de los casos las hembras habían presentado pseudogestación, que en algún momento de la vida de la perra estudiada. Fíjate qué interesante, si unimos los últimos tres puntos, alrededor del 10% anticonceptivos, 15% han dado cachorros y 15% han tenido pseudogestación, hay un tema hormonal dando vuelta bastante importante, ¿no? Tanto sea por que ingresa desde afuera el anticonceptivo o la hormona, o desde adentro autoproducido, ¿no? A ver, Ujú. tenemos en el chat un comentario. Si Eduardo se ha bien presentado pseudogestación, entonces se debe aconsejar esterilizar a corto plazo. Ahora lo vemos lo juntamos para la discusión, Eduardo. Gracias por el comentario. Y este es el fin del resumen. Sí, el fin del resumen, bueno, es que los resultados de las pruebas se observó una concordancia del 70% entre citología e histopatología, que lo vamos a ver un poquito más adelante de cómo llegaron a este porcentaje, pero sí un 70% de concordancia es muy alto. Entonces, aquí también en parte del final del resumen, las hembras que no fueron esterilizadas y que tienen una edad ya mayor a los 10 años, que es como la media del estudio, representaron un riesgo significativo de desarrollar el carcinoma de glándula mamaria. Es verdad. Y es interesante que esto de 10 años es bastante más tiempo, ¿no? Es como que tardan más tiempo en la media, ¿no? De tener. Es como que son más viejitas las perritas con cáncer de mama, a diferencia de otros tumores, ¿no? Nos da Sí, tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo para hacer sí, algo. Ahora exacto. salimos del resumen y entramos a la introducción del trabajo. Adelante. Sí, bueno, parte de la introducción es que una breve explicación de lo que es el cáncer es que se origina por un desequilibrio en el proceso de reproducción celular, que lo que resulta es una proliferación, o sea, no generan apoptosis y empiezan a proliferar incontroladamente estas células. Forman
estas células pueden llegar a formar neoplasias o tumores, que tumor no significa que no es igual a cáncer. O sea, son neoplasias que pueden ser benignas o malignas. Entonces, el cáncer de mama es uno de los cánceres, y también lo vemos mucho en clínica, más diagnosticados. En el caso de eso, en mujeres a nivel mundial, así como en hembras, en caninos, siendo maligno en el 50% de los casos y teniendo una tasa de morbilidad 3 veces más alta que la de las mujeres. Este Mira, porcentaje que presenta de siendo maligno en el 50% de los casos, sí lo vemos muy detallado en este estudio. O sea, sí, sí concuerda muchísimo. la mayoría, esto es lo que hablamos de la indicación, ¿no? Ujú. Eh, Sí, lo- esto sería para prevención, ¿no, Josué? sí, la esterilización temprana sería como para la prevención, pero también, o sea, sí reduce el riesgo de desarrollar neoplasias directamente relacionadas a la glándula mamaria, no reduce el riesgo de que desarrollen neoplasias que se asienten en glándula mamaria, sino las que tengan cuestiones o que sean proliferación por cuestiones hormonales. Pero sí es importante que la esterilización se realice muy tempranamente. Entre más dejemos pasar el tiempo, pues la tasa de incidencia de este tipo de neoplasias va a ser mayor. Entonces, también habla el estudio de que si un animal intacto desarrolla neoplasias de glándula mamaria, hay que realizar la esterilización en conjunto con la mastectomía. La mastectomía, que sería la técnica quirúrgica que se determinaría al momento de la consulta por diversos factores que ya muchos conocemos, que el drenaje linfático interrumpido, la ubicación. Entonces, esto aumenta significativamente, realizar la esterilización va a aumentar significativamente la supervivencia del animal en comparación de realizar únicamente la esterilización y dejar la neoplasia. Esto, José, es súper importante. Fíjate que los datos de la publicación 22 hace poco tiempo, aunque no lo creas, es una discusión que viene de décadas y me hago cargo de eso, en donde se decía, no, no, es decir, si tú tienes la perrita con el tumor mamario, no afecta en nada que la esterilices al mismo tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que hace mucho tiempo en medicina humana, cuando cursaba, me decían los profesores de especialistas en tumor de mama, si tú tienes una perrita con un tumor de mama, esterilízala, decían directamente, ¿no? Lo que pasa es que no había trabajos, no había trabajos. Hay uno, aquí mencionan trabajos de Banchi y otros, pero después hay otros trabajos americanos en donde sí dice que solo el hecho de tener una perrita con el cáncer de mama y esterilizarla, el hecho de suprimirle las hormonas vive el doble. Entonces es realmente es algo muy, muy interesante. ¿Y los métodos diagnósticos? Bueno, los métodos diagnósticos y la realización de un examen físico exhaustivo van a ser esenciales para mejorar la calidad de vida del animal, que eso es muy importante, que lo último, bueno, punto aparte, lo último que vimos en Clató, lo del hospicio y la calidad de vida. Entonces, el examen físico general para ver hasta dónde se extiende la enfermedad, porque muchas veces nos enfocamos en la neoplasia tal cual, pero no hacemos una estadificación clínica que nos determine hasta dónde se extiende. Entonces, eso sí tendríamos que realizarlo. Estas mismas prácticas van a ayudar a aliviar el sufrimiento y, dependiendo de la progresión de la enfermedad, pueden en ocasiones conducir a una cura o a una remisión prolongada. Mira qué Esto es lo que... interesante. Bien, bien interesante. Y aquí viene lo del diagnóstico, es decir, para los que no están tan familiarizados, hay dos formas de tomar una muestra, por una punción con una agujita muy delgada, que sería esto que se dice FNA, que es aspiración a aguja fina, o por directamente una cirugía en donde se saca un trocito del tejido, que sería lo que sería la biopsia. Adelante, Doc. Sí, bueno, aquí la aspiración con aguja fina va a ser los métodos, tiene varias ventajas, así como también tiene sus limitantes, pero dentro de las ventajas tiene una baja morbilidad, es un diagnóstico rápido, rápido entre comillas, porque si nosotros no lo realizamos en clínica, pues sí nos podemos tardar varios días en que el laboratorio nos dé los resultados y nos los entregue. Y quedamos a expensas del criterio del médico que realizó el estudio. Entonces, la relación costo-beneficio también es dentro de una de las ventajas, pero a mí me gustaría como inculcar en que nosotros empecemos a realizar las funciones en clínica.
¿sí? Sí, pero Bueno, se desmuteó José. Pero lo que tú decías, y esto es resaltar, que la citología es del clínico, no tanto del patólogo. El concepto así de que apropiarse nosotros de hacerlas, ¿no? exactamente, o sea, apropiarnos nosotros de hacerla, empezar a motivarnos para realizarlas, porque realmente sí es una gran ventaja el que te llegue un paciente a consulta y que el tutor cuando llegue ya llega con un miedo establecido de que su perra tenga cáncer y que tardes varios días en decirle si sí es o no es, porque si es una inflamación y él se queda con la duda y empieza a buscar, empieza a leer y se empieza a asustar más. Entonces, entre los principales inconvenientes van a incluir lo que comentábamos, la falta de experiencia en interpretación citológica y la ausencia de un consenso estandarizado, que sería una directriz, como las directrices que se realizan en histopatología, la falta de un consenso estandarizado y uniforme para informar sobre los resultados. Esas serían como dentro de las desventajas, que serían sus Esto es límites. bien importante, Josué. Es decir, nosotros es como decirte, no tenemos un mapa, un plano de cómo sería la citología en los tumores de mama. Esto está muy bueno que lo resaltes, ¿no? Por el momento. Tal vez en el futuro aparece como dos, tres, cuatro, cinco indicaciones de qué deberíamos ver y cómo analizarlo. ¿El objetivo cuál fue? El objetivo de este estudio fue, como el nombre del título, determinar la sensibilidad y la especificidad entre los diagnósticos citológicos e histopatológicos del mismo paciente en el cáncer de mama en perras mediante el análisis de 50 casos. Entonces ya sabemos que el estudio analizó entre 2015 y 2020 1.100 casos, 1.100 perras. De eso se determinó que 570 eran carcinomas y de esos 570 lo redujeron al 10% para que en 50 casos determinar la relación entre el estudio citológico e histopatológico para ver si hubo una comparación benéfica para el paciente. Entonces, comparándolos con una bibliografía actualizada, o sea, con una bibliografía reciente. Y en base a estos resultados, determinar la frecuencia del carcinoma de glándula mamaria en perras. Excelente. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ¿cómo se realizó? Ahorita lo que hablamos, se analizaron registros del laboratorio de patología veterinaria de este hospital, que es un poquito como difícil de decir, no estamos familiarizados con el nombre en portugués, Put- pero vamos a revisar, se revisaron todos los casos de neoplasia de glándula mamaria entre 2015 y 2020, ¿sí? Entonces, los criterios de inclusión para determinar la frecuencia y presentación de glándula mamaria en este estudio incluyeron datos como la raza, para determinar qué raza es más predisponente, la edad, para determinar qué edad media presentaron, la historia reproductiva y la anamnesis de la progresión de la enfermedad, cómo fue avanzando la enfermedad desde que se realizó el diagnóstico y qué fue lo que se realizó para poder llegar a determinar el resultado. Y le hicieron, después fue retrospectivo, ¿no? Y todo lo que fue el diagnóstico, ¿no? Por citología, por histopatología, y a partir de ahí vieron la sensibilidad y la especificidad. Y el Lo análisis puedo mencionar. citológico, los criterios, han tenido criterios adoptados, ¿no? Sí, de estos 50 casos, se correspondieron exámenes histopatológicos para determinar la sensibilidad y la especificidad de la citología previa. Más adelante, ahorita vamos a ver las imágenes de los estudios citológicos que se realizaron y de la comparación del mismo estudio con el resultado histopatológico para ver qué tanto se correlacionaron. Entonces, el análisis citológico se realizó en base a los criterios adoptados por el estudio de Raskin y otros del 2022 para comparar su equivalencia con diagnósticos basados en la clasificación estandarizada de Casali del Mm, 2020. perfecto, perfecto. Es importante resaltar que hace poco tiempo todo lo que es los colegas de Brasil, los oncólogos de Brasil hicieron un estándar, una estandarización para tumores de mama y esto es bien interesante que nosotros podamos ver los resultados, que fueron Bueno, estos. sí, los resultados entre enero del 2015 y diciembre del 2020 se examinaron 7.430 hembras. De estos, 1.100 casos tenían lesiones neoplásicas de glándula mamaria que representaban casi el 15% de las 7.000. Y de estos 1.100, 570 casos diagnosticados como carcinomas, prácticamente más de la mitad.
Wow, qué interesante. Es decir, casi un 15% de la incidencia, es decir, de lo que uno ve, fueron tumores de mama, ¿no? Y ese es Sí, bien, o sea, wow, 7.500 no total, hembras. necesariamente en el área oncológica, o sea, Claro. 7.500 pacientes que se tuvieron en el hospital, que de estos el 15% eran por Ah, cuestiones mira, esto es más todavía, porque en el fondo no están sesgados a decir que fueron a oncología, sino del hospital. del Ok, hospital en general. bien, es mayor. Y aquí vemos este gráfico con el total de neoplasias y de los malignos, los carcinomas. Sí, aquí, por ejemplo, en el 2015 tuvieron 211, estudiaron 211 neoplasias, que todavía no se determinaba si eran benignas o malignas, y de estos, un poquito más de la mitad, 121 fueron carcinomas. Y de aquí, 2016, 2017, fueron incrementando y prácticamente en casi todos los años la mitad eran carcinomas. Entonces, de todos estos, el total que fueron 1.100 neoplasias ubicadas en glándula mamaria, se determinó en el 2020, contando desde el 2015, que 570 habían sido carcinomas. Entonces se va haciendo el porcentaje total y es lo que se determina, un poquito más de la mitad. Fíjate qué interesante lo que casualmente habíamos hablado en la introducción, que en el año 2020 30% fueron carcinomas, es decir, redondeando, y 70% serían, entre comillas, benignos. Es lo que es este margen que hablamos de los españoles y todo, ¿no? Que puede fluctuar entre el 50 y el 70. Sí, Coincidió, fíjate qué interesante en la escala de los años, cómo van de 57, 58, 52, 54, 44, 31, ¿no? Que sí, esto se, también porque se va actualizando la cuestión de la esterilización, también tiene que ver. mm, Ya no es, no, a lo mejor no era lo mismo la esterilización o el pensamiento de la esterilización en el 2015 que en el 2020. A lo mejor por eso también disminuyó. Claro, ¿no? En el estudio no se especifica el por qué. Exacto, y yo creo que honestamente en los que ya tienen el por qué, por ejemplo, en algún país, en algún año o en alguna situación, tengamos más benignos que malignos, yo creo que como que todavía está como una gran pregunta, es decir, por qué se puede hacer? Porque en el fondo si tú lo esterilizas, bajarías la incidencia, pero después que eso te dé maligno o benigno, como que no sé si habría una correlación. Sí. Es muy raro que en la misma población en tan poco tiempo eh, haya, haya bajado, ¿no? No sé, casi, casi un 20%, pero bueno, son cosas interesantes. Y esto es de los diagnosticados con malignos, ¿no? Sí, de entre los que se diagnosticaron con un carcinoma directamente relacionado a la glándula mamaria, aquí los perros mestizos o los criollos lideraron con 230 casos, que representó el 40% de los pacientes que desarrollaron este tipo de carcinoma, el 40% eran mestizos, seguido de los caniches y sus cruzas, que representaron el 17%, y los Y los teckels teckels, mira, sí. con el 9%. Esto es bien interesante porque cuando uno ve la literatura anglosajona, es muy raro ver que la mayoría son cruzas, ¿no? Mestizos. Y Ujú. esto es bien interesante de leer trabajos de países como los nuestros, ¿no? Y después tienes el caniche y el tekel. Perfecto. Aquí están las razas. Sí, aquí se hizo la tabla, se hizo la tabla en la cual se representó los casos que se estudiaron en cuanto a las razas mixtas, el 230. Los poodles o los maltés, el 17, los teckels, el 9, los shih tzu, los rottweilers, los pastor australianos, los boxer labradores, maltés, pitbulls, que aquí es bien importante, o al menos a Mm. mí sí me llamó un poquito la atención los pitbull, porque aquí al menos en México los pitbulls son de las razas que más se presentan al área oncológica. A lo mejor no relacionado con neoplasias de glándula mamaria, pero es de las razas que más se predisponen a padecer alguna enfermedad oncológica, alguna patología. Esto es bien interesante lo que tú dices. Lo mismo que el boxer, el labrador, que lo vemos tanto, ¿no? El Sí. pitbull. Y fíjate que en este tema, tumor de mama, no tanto. Están como en la parte de abajo de la tabla, ¿no? Y, Ajá. y casi 60%, pues estamos hablando sí, estamos hablando de entre cruzas, Dachshund y Poodle, estamos en casi el 50, 67%. Es muchísimo.
Muchísimo, que Sí, significa que 2 de cada 3 tumores de mama van a ser en estos 3 grupos etarios, ¿no? sí. De razas, perdón. Es bien interesante. Y esta es la Sí, edad. y eso, o sea, punto aparte, por ejemplo, aquí en el área oncológica de donde nosotros estamos, o sea, el mes pasado, 3 pacientes Dashcam con neoplasias, carcinomas de glándula mamaria. ¿Tú Entonces, dónde estás como para comentar a los colegas que lo ven en el mundo a esta eh, grabación? estoy en Guadalajara, en Centro Oncológico Tierra Arts. Perfecto. Y aquí la edad, ¿no? Fíjate que, Sí. La edad, el mayor número de casos fue de los 7 a los 10 años, con la media de los 10 años, con un total de 236 casos. De los 600, de los 570, 236 tenían este rango de edad, seguido por la edad de 11 a los 14 años con 200 casos. pero fíjate que podríamos decir que se da en perritas más viejitas que otros tumores. Podríamos decir que porque muy justo, 199, casi 200 y 236, ¿no? Es como que 11, 14 es bastante, ¿no? Sí. La edad con mayor número de diagnósticos del carcinoma en este estudio fue de los 10 años. O sea, por eso se llegó como a ese resultado, que de la media, los pacientes que más presentaron tenían una edad de 10 años, con 77 pacientes seguido de los 11, 9 y 8 años respectivamente. Muy bueno. Fíjate que en general hay un trabajo inglés sobre la edad del cáncer en los perros en general, sobre casi 3.500 casos, y ellos habían puesto en general de todos los tumores, habían puesto 8,8 la edad. Quiere decir que si nosotros tenemos una media en este trabajo de 10, sería como más antiguo, ¿no? Más viejito el desarrollo de tumores mamarios en las perras. Sí, y prácticamente antes no se veía, pero como nosotros, como tutores, empezamos en base a nuestras actitudes, la alimentación, los suplementos, todo, fuimos agrandando la esperanza de vida de los pacientes. Entonces, por eso se puede llegar a desarrollar este tipo de neoplasias en etapas todavía más geriátricas. Exactamente, aquí lo vemos más representado con un gris y Entonces, con amarillo, ¿no? Sí. sí, aquí lo vemos representado con esta tabla que de los 236 casos entre la edad de los 7 a los 10 años, 199 de la edad de los 11 a los 14, 31 casos de la edad de los 15 a los 19, que ya son etapas muy, muy, muy avanzadas, o en una edad muy avanzada, 58 casos de la edad de los 3 a los 6 años y 45 no presentaban un informe, porque esto también se recalcó en el estudio, el cómo realizar la anamnesis y la historia clínica, porque en muchas ocasiones, yo creo que en este estudio al menos el 40% los médicos realizaban una historia clínica muy ambigua y no ponían datos como edad, como tipo de vida que lleva, como raza. Entonces, sí es muy importante hacer una historia clínica muy, muy a profundidad. Entonces, Perfecto. aquí en conjunto, 373 pacientes no habían tenido una esterilización antes del diagnóstico, lo que representaba el 66% del Pero total. es altísimo, ¿no te llamó la atención eso, José? Qué alto de perritas enteras. También Sí, me llamó la atención. sí, o sea, mucho más de la mitad de los pacientes que fueron diagnosticadas no habían sido esterilizadas. Entonces, sí, la cultura de la esterilización es importante para al menos este tipo de neoplasias, la incidencia. 88 pacientes cuyos propietarios desconocen la historia reproductiva por haber sido animales adultos, ya adoptados, representando casi el 16%. Entonces, según los tutores, 53% recibieron anticonceptivos sin especificar el fármaco. O sea, hay muchísimos en el mercado, pero no se especificó cuál había sido utilizado, ni tampoco la duración de este tipo de anticonceptivos. 53 pacientes, menos del 10%, le Ujú. dieron para bloquearle como estaban enteras, y el 80% es lo que habíamos dicho, tuvieron camadas. Perdón, el 80 pacientes tuvieron camadas, que fue el 14%. Sí, Y mientras que 83 presentaron pseudogestación. O sea, prácticamente igual, el otra mismo. cosa interesante es que, fíjate que más allá de que casi el 15% tienen pseudogestación y carcinoma, tampoco es el 100%, ¿no? No es como que si tiene pseudogestación es más predispuesto, ¿no? Eh, Ujú. es como que no es.
no es tanto. Y aquí tenemos lo que es la historia reproductiva, ¿no? Lo que tú dices, la historia clínica, ¿no? La historia Sí. reproductiva. Aquí la historia reproductivas, ellos la pusieron en base a porcentajes en los que antes del diagnóstico no fueron esterilizadas 373 pacientes, representando el 66%. Esterilizadas después del diagnóstico, 108 que representa casi el 19%. El desconocimiento de esta historia reproductiva por parte de los tutores, el 88%, el 88 pacientes, perdón, representando casi el 16%. El uso de anticonceptivos, casi el 10%. Cachorros, o sea, que tuvieron camadas, 80 pacientes, representando el 14%, y pseudogestación, 83, prácticamente igual, entre que tuvieron camadas y pseudogestación. Y Entonces, aquí ya entramos en el diagnóstico. sí, ya entramos en el diagnóstico de las muestras citológicas, que examinaron 50 citologías y 50 muestras histopatologías. Inicialmente, 23 citologías sugirieron la presencia de cáncer, lo que fue confirmado por el histopatológico. 9 muestras citológicas sospechosas de cáncer revelaron otro tipo de neoplasias, como las que se pueden asentar en glándula mamaria, como el miopitelioma, mastocitoma, hemangiosarcoma y hemangioma. Esto es clave, súper importante esto, ¿no? Es decir, la importancia de citología, como tú has dicho en tus primeras palabras, para revelar otros tipos de neoplasias en la región mamaria, ¿no? ¿Y cuáles son los que han encontrado? Sí, esos son los que han encontrado miopitelioma, mastocitoma, mangiosarcoma y hemangioma, que son las que más se asientan en glándula mamaria. En el estudio no habló el osteosarcoma ubicado en glándula mamaria, que también lo vemos muy frecuentemente. Perfecto. Entonces, fíjate que casi la mitad, ¿no? Es decir, de 50, 23 dieron presencia directamente, ¿no? Lo que fue confirmado. Vamos a ver ahora. Aquí tienes aquí está directamente detallado. Adelante. Sí, aquí, bueno, aquí se observa las muestras citológicas que fueron utilizadas para este estudio. Dentro de la muestra citológica, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los criterios de malignidad, la hipercelularidad, que no hay pleomorfismo, escasas atipias celulares, lo que sugiere una hiperplasia de glándula mamaria en el caso de esta. O sea, tomaron esta muestra y en base a estos criterios determinaron o sugirieron como citología compatible con una hiperplasia de glándula mamaria, y cuando se realizó el estudio histopatológico de esta misma muestra, se determinó que era un carcinoma sólido. Citológicamente se parece a una hiperplasia, lo Upa. que va a destacar aquí en la importancia del estudio histopatológico en sospechas de en Esto sospechas es de- importantísimo, es decir, en la citología que podríamos decir para aquel tutor que está viendo no sé, el video, en la citología se hizo la punción y lo que se vio como un creciente grupo, un gran grupo de células, una hiperplasia, un aumento del número de células. Pero cuando se hizo la patología, que es como lo que ven abajo, y se vio el detalle, era un tumor bastante maligno, ¿no, Doc? Carcinoma sólido. Un carcinoma sólido, un tumor bastante agresivo. También dentro de las limitantes que se observaron en este estudio, y que las limitantes de la citología en neoplasias de glándula mamaria, que muchos que hacemos citología sabemos, es que hay lesiones benignas que son altamente proliferativas, que tienen muchas atipias celulares y son benignas. Y hay otros carcinomas, como en este caso, que citológicamente se ven benignos. Entonces es una importante limitante. Este es fundamental, esta comparación ahí que vemos en las imágenes. Y esto es hay colegas en la grabación del curso, ¿no? De introductorio, que hablábamos un poco de la citología versus la patología, la histopatología, y aquí se pueden ver cómo es bien típicamente un tumor epitelial, ¿no? Arriba, todos juntitas las células, ¿no? Todas juntitas unidas, ¿no? Y aquí tenemos un poco más de detalle, ¿no? La Sí, cohesión celular. exactamente. También hay que, como si no estamos tan familiarizados con la citología, las neoplasias de glándula mamaria directamente vienen de la estirpe celular epitelial, que dentro de sus características es que presentan una fuerte cohesión celular, una fuerte unión entre cada una de ellas, una fuerte atracción. Entre más se dispersen o se sobrepongan unas entre sí, son atipias celulares que se consideran criterios de malignidad.
como en el caso de esta imagen, que vemos células en grupos cohesivos, un marcado pleomorfismo. Eso se También, nota muy bien, perdón que te interrumpa, se nota súper bien hacia primera vista el tamaño de las células, el tamaño de los núcleos absolutamente diferente, ¿no? sí, absolutamente diferente. Y también el citoplasma, muy definido, ay, se me fue la palabra, perdón, ahorita que me acuerde. Pero también un Como incremento en pigmenta, la como coloreado, más basófilo. sí, basófilo, exactamente. Ujú. Un citoplasma moderadamente basófilo, o porque que ya llegan a presentar una basofilia, y un incremento en la relación del núcleo y citoplasma, anisocitosis, macrocitosis y amoldamiento nuclear. El amoldamiento nuclear es en una misma célula, una se empuja a otra y la empieza a deformar. Ese es un criterio también de malignidad en citología. Por ejemplo, en la imagen viene con la flechita blanca el amoldamiento. Aquí, Ujú. exacto, perfecto. 20 micras, qué poquito, qué, qué pequeño, qué pequeño. En la Sí. imagen anterior lo que habíamos dicho, ¿no? Lo que has comentado. Y aquí Ujú. tenemos otro tipo, ¿no? Este es directamente de la patología. Sí, este ya es directamente de la arquitectura del tejido, en donde se observan columnas cúbicas epiteliales con focos pleomórficos, que son las que se observan con las flechitas blancas, y componentes óseos y cartilaginosos, que son las que se observan con la flechita negra. Eso sería lo malo del tumor, ¿no? Esa parte le daría, pero fíjate qué diferencia, vuelvo para atrás, ¿no? Qué diferente, sería la citología con agujita fina, ¿no? La citología que nos da una idea así de malignidad, pero fíjate la mayor información, ¿no? Que agrega la histopatología, ¿no? Todo lo que es Sí, hueso, componentes de hueso, ¿eh? sí, Componentes de... componentes óseos y cartilaginosos que en la citología, en la punción, lo único que vamos a determinar es la celularidad que está creciendo. Mm, Pero la es- arquitectura de tejido, lo que tenemos que ver es los túbulos, qué tan reemplazado está el tejido. Entonces, todo esto es lo que vemos en la imagen. Esto es bien importante en lo que nos da la biopsia, si el estudio histopatológico, porque cuando ustedes encuentren en una glándula mamaria componente de hueso, componente de cartílago, es algo bastante malo a nivel de clínica. Entonces es algo bueno que no lo podemos ver tanto en la citología, ¿no? Vamos a seguir Sí, la descripción. Histológicamente se bueno, encontró. aquí histológicamente se encontró un aumento en el número y tamaño de las estructuras glandulares mamarias junto con células malignas que van a invadir el estroma y forman las estructuras sólidas y trabeculares con bordes irregulares. Esto es como muy técnico la descripción que vimos en la imagen histopatológica. La vascularización también se presentó anormal y la invasión a los vasos sanguíneos y linfáticos, que eso también tiene que ser estudiado por el Muy, patólogo. En los súper estudios importante. histopatológicos, por lo general te lo ponen como permeación vascular. Entonces, eso ya significa que ya hay metástasis. Exactamente, esto es importante comentarlo. Es uno de los elementos que la patología nos da a los oncólogos clínicos para definir muchas veces el tratamiento, porque no es lo mismo que nosotros tengamos que se encuentren, yo digo, se encuentran a los malos, es una prueba como un video filmando la situación, ¿no? Es como es la prueba que están las células dentro de un vaso sanguíneo o un vaso linfático y si la ven directamente, porque están en todo el sistema. Entonces, es Sí, muy importante porque nuestro tratamiento va a variar, ¿no? Si el tumor es de alguna manera en una etapa, lo que nosotros llamamos estadio local o un estadio sistémico de sí, todo el cuerpo. un estadio local en base al sistema de estadificación TNM de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en base a eso ya lo podríamos estadificar. Y también, como comenta, el diagnóstico y el tratamiento va a variar. Los carcinomas de glándula mamaria por lo general son muy quimioresistentes, o sea, no van a responder bien como único tratamiento a la quimioterapia. Es punto aparte también. Entonces, el tratamiento va a variar en base a si ya hay o no presencia de metástasis.
¿sí? Entonces, ya regresando al estudio, por otro lado, 12 muestras citológicas donde se sospechaba otro tipo de neoplasia, se logró la confirmación mediante el correspondiente análisis histopatológico. Y hubo un desacuerdo con el diagnóstico final en solo 6 muestras histopatológicas. Y aquí está el cuadro de la sensibilidad y especificidad cruzando citopatología e histopatología. Muy bueno. A ver si lo Y quieres. aquí ya está el cuadro, ya con la sensibilidad y la especificidad, donde habla de que ya la sensibilidad está rondando del 72% casi, y la especificidad del total casi el 67%. Perfecto. Y esto tiene que ver, básicamente, traducido de español a español, es tratar de ver si cuando uno dice que es un tumor, era un tumor. Y cuando uno dice que no es un tumor, no era un tumor. Es decir, la seguridad de que de alguna manera ese diagnóstico uno se pueda basar en él, ¿no? Fíjense que, como dice el doc, 72 y 67 no es el 80, el 90 ni el 100, ¿no? Adelante, doc. Sí, bueno, aquí ya llegando casi al final, hubo 35 acuerdos entre citología e histopatología que representó el 70% entre los exámenes, mientras 15 desacuerdos que representó el 30%. Ese es el resultado del estudio, de esas 50 muestras citológicas, perdón, de esos 50 estudios que se realizaron de 50 pacientes. Por lo tanto, la sensibilidad de la muestra fue de casi el 80% y la especificidad fue casi del 60%. Además, el valor predictivo positivo fue del 72%, mientras que el valor predictivo negativo fue del 67%, casi 67%. Perfecto. Uno de los puntos tal vez de este trabajo, y uno lo ve en otros papers, es que muchas veces hacen, ahí dice acuerdos, la palabra, me hizo ruido la palabra acuerdos, me hizo acordar acuerdos, porque en muchos, si este paper, por ejemplo, se hace consenso, que está bueno para ver si hay un consenso en citología o en histopatología, muchas veces se hacen acuerdos entre distintos patólogos o grupos de patología. Entonces ahí es donde muchas veces puede ir variando, porque este es dentro de un grupo de estudio de patología, pero muchas veces uno pone otros observadores con otros microscopios y con otras individualidades y puede variar para mejor o para peor, ¿no? Es Sí. importante aclarar. Es importante aclarar que en este estudio los registros de 350 perros examinados, lo que hablábamos hace rato, no contenían descripciones adecuadas como ubicación de la lesión, o sea, no determinaba en qué zona de la glándula mamaria estaba, lo que dificultaba la identificación de la cadena afectada. Y se utilizaban términos vagos como cadena mamaria y lesión mamaria. Dentro de la historia clínica y de la anamnesis que desarrollaron los clínicos. Un segundito que voy a silenciar. Si te he silenciado, José, puedes volver a activarlo. Lo que pasa es que hay que silenciar a todo. Adelante. La discusión. Ahora viene la discusión. Ahora, la discusión de este estudio destacó que el carcinoma de glándula mamaria representó una proporción significativa con 52% de los casos. Aunque el término total de casos de neoplasias representa menos de la cuarta parte total de las consultas en el hospital, lo que hablábamos también hace rato de que se estudiaron 7,000 casos de pacientes que se recibieron en el hospital, que solamente 1,100 iban al área oncológica. Los carcinomas de glándula mamaria representaban más de la mitad de los casos de neoplasias tratados en ese hospital veterinario. Y aquí viene, es algo que uno ahí en el paper lo ve. eh, Fíjense la clave, que es lo que yo tenía como preconcepto. Es decir, si tú me preguntas, José, si yo te preguntaba antes del paper, José, ¿tú para qué utilizas la citología para un tumor de mama o una neoplasia sobre la glándula mamaria? Bueno, para mí es muy importante por lo mismo de que hay muchísimas que se asientan en glándula mamaria. Entonces, por ejemplo, realizar una mastectomía, someter a un paciente a una mastectomía por pensar, por estar ubicada en glándula mamaria, retirar toda la cadena
cuando al final resultaba ser un hemangiosarcoma o resultaba ser a lo mejor un osteosarcoma extraóseo. Entonces, son cirugías, pues en muchos casos como innecesarias solamente por pensar que estar ubicada en glándula mamaria era directamente relacionada a la glándula. Entonces, para mí sí era muy importante, siempre es muy importante realizar la punción. Obviamente hay características macroscópicas, como por ejemplo en el carcinoma inflamatorio, que no habla en este estudio de él, pero el carcinoma inflamatorio no se recomienda la cirugía, pero macroscópicamente tiene cosas como muy específicas. Edematización alrededor, inflamación, mucho dolor, metástasis avanzada al momento del diagnóstico. Entonces, para mí sí es muy importante. Y este estudio lo confirma. Totalmente, es decir, tú lo ves uno de los puntos súper importantes como diagnóstico diferencial, es decir, que no es un tumor de mama como para no hacer la mastectomía. Y otra cosa, si tú me preguntas a mí, eh, la citología, ¿por qué tengo que hacer la biopsia, ¿no? Y no quedarme solamente en la citología? Porque uno decía, ¿no? Y se confirmó también aquí, que el tumor mamario en sí, ya cuando ya estamos con un tumor de mama, es muy heterogéneo. Y aquí Ujú. han detectado, fíjate, que de los 50 casos vistos por citología y por histopatología, algunos exhiben múltiples neoplasias de distintas histologías. Es interesante eso, ¿no? Entonces, también hay, donde dice aquí abajo, los recientes estudios han documentado eh, que se puede dar en el mismo tejido, tumores malignos y tumores benignos. Entonces, esa heterogeneidad, podremos decir, si nosotros decimos negro y blanco, maligno, benigno, podemos ver que tal vez en una misma muestra, uno cuando pica, cuando hace la punción, y justo cae imaginariamente en el lado benigno, uno dice, es benigno, pero tal vez al ladito tenías una neoplasia maligna, pero el Exacto. diagnóstico dijo es benigno. Ya hablando, no, descartando otros tipos de tumores, ya hablando de la citología. Entonces, esta es la discusión que me gustaría que los colegas que están ahí en el chat decían un poco. Eduardo dice el tema de las razas, como salió la cruza, ¿no? La cruza como la mayor cantidad, dice que el vigor híbrido mucho nos sirve aquí. Yo creo que, no sé qué opinas, Josué, yo creo que sirve el vigor híbrido, pero creo que aquí se relaciona mucho a los perritos que no están esterilizados, ¿no? El 66% de los cruzas no estaban esterilizados, estaban enteros, entonces las perritas tienen Sí, mayor. más que nada por la cuestión de yo lo pienso por la cuestión Sí, de la cultura. En Latinoamérica vemos mucho perro criollo. Por ejemplo, estudios, regresando a lo que usted comentó de lo de España, hay muchos estudios a los galgos, los ponen como un manjar de neoplasias. Y aquí en Latinoamérica es un perro muy raro. Entonces, si en España ven galgos con ese tipo de neoplasias y representan casi la mitad, aquí es el perro criollo, pero es por cuestión cultural. Entonces, si aquí en Latinoamérica hubiera una raza como muy que todo el mundo tuviera, a lo mejor ya esa raza fuera la que representaría la mitad de los pacientes. excelente. Y Eduardo también dice la heterogeneidad, entonces, a lo largo de la glándula, ¿cómo entenderlo? Exactamente. Es decir, esto es lo que el trabajo dice, que puede ser distintos tipos por eso entonces dice, pero entonces si existe esa heterogeneidad, se realiza la exéresis radical por esa razón. Exactamente. Por eso se recomienda quitarla toda y mandar todo al patólogo. Y el patólogo va a realizar distintos cortes como para que no tenga la mala suerte cuando, si hacemos la citología, de que en una sola muestra justo picamos en una zona benigna o en una zona sin tumor y da el diagnóstico general de que es benigno, ¿no? Entonces, por eso, básicamente, eh, pero es muy interesante porque vamos a la conclusión, ¿no? Toda tuya, Josué. Bueno, la conclusión fue que los hallazgos enfatizan que las perras no esterilizadas van a tener una alta incidencia de desarrollar cáncer. O sea, esa es la conclusión a la que se llegó, destacando la edad como un factor de riesgo importante para el desarrollo tumoral. Además, va a considerarse crucial como factor de riesgo el uso de anticonceptivos y la aparición de pseudogestación, a pesar de que representan casi el 15%, es un factor de riesgo importante. Excelente. Fíjate que, que la conclusión del trabajo fue,
no relacionado mucho con el título, ¿no? De sensibilidad y especificidad del diagnóstico, ¿no? La conclusión, a mí me llamó un poco la atención. Tampoco nos dice, por ejemplo, como conclusión, tenemos que hacer citología como definitivo. Yo creo que ellos, al poner estas dos imágenes entre la comparación en un carcinoma sólido de lo que da la citología, ¿no? Que da un tumor maligno, pero cuando la patología da como 100 datos más, ¿no? La biopsia, es como que a ti la conclusión fuera del paper, ¿cuál sería tu conclusión del concepto si hago citología, si hago biopsia, más a nivel diagnóstico? ¿Cuál sería tu conclusión de esta lectura? Bueno, mi conclusión personal sería enfocarnos en hacer una buena anamnesis del paciente y sí realizar citología porque más que nada para la planificación quirúrgica. O sea, para cómo vas a realizar la cirugía, realizar la citología, pero no basarnos al 100% en ella para los tratamientos posteriores que hablemos con los tutores. O sea, lo que te va a dar el diagnóstico final como tal va a ser el estudio de la arquitectura, que es el histopatológico, porque ahí te va a dar datos muy importantes como las características, si hay permeación o no hay permeación, el estudio del linfonodo, que también es algo importante, que no menciona en el paper, si a las hembras que le realizaron estas cirugías se les quitó también el linfonódulo Esto es regional. clave y es súper importante, es verdad, José, perfecto. No hay análisis del linfonodo o mencionan el linfonodo y es súper importante, es verdad. Sí, Fíjate. para poder determinar si hay infiltración. Porque también es importante que los colegas que no ven tanto oncología, a lo mejor en ciertos estudios te determinan si el linfonódulo está reactivo, es porque está infiltrado. Y si no está reactivo, es porque no está infiltrado. O sea, hay linfonódulos que no se van a reactivar y estar infiltrados por células neoplásicas. Entonces, no dejarnos llevar por eso y sí siempre hacer el estudio del linfonódulo para ver hacia dónde drena. Ya tenemos aquí como para la próxima publicación, ¿no? Podemos agregar, por ejemplo, mejorar la historia clínica. Había bastantes que, no, creo que 80, 85 que no tenían información. Agregar información sobre los linfonodos. Súper bueno. Menciona Eduardo, si cuando esterilizamos a perras de raza grande, podemos tener otros problemillas, y esto sí, no es el tema, pero sí podemos agregar que hay que esperar un poquito más para esterilizar a las perritas de raza grande, ¿no? Eduardo dice, lo del linfonodo es la clave, es bien interesante. Eh, entonces, muy bueno, como dice la doctora Silvia, dice, genial, da un panorama de cómo podemos enfrentar, exactamente. E incorporar, como dice Josué, la citología. Es decir, uno dice, no, ese tumor de mama no lo voy a punzar porque no sé, porque voy a empeorar la situación. No, no, no. Es decir, usen la citología, fíjense que da una idea de que es un tumor maligno, por ejemplo, carcinoma, pero como dice Josué, falta, dentro de los carcinomas hay distintos, ¿no? Distintos y más información. Pero usen la citología y luego, cuando retiren la masa, la mandan al patólogo y ahí viene mucha más información que nos va a servir. Muchísimas gracias, Sí, Josué. ¿Qué te ha parecido tu participación en el CLATOV pues, Studio? pues muy buena. Realmente me gustó mucho el paper. O sea, yo soy un apasionado de la citología. Aquí en el centro oncológico también doy servicio hacia otras clínicas para servicio de estudios citológicos y oncológicos. Entonces, sí lo que vemos en citología no nada más arraigado aquí en el centro, sino pacientes de otras clínicas, pues prácticamente en muchas ocasiones es lo mismo, o sea, lesiones de glándula mamaria. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación para participar. Al contrario, aquí hay un comentario de Griselda, que es una oncóloga certificada de Argentina, y dice, la invasión de los vasos linfáticos y sanguíneos nos lo da la histopatología. Exactamente, exactamente, nos lo da la histopatología, pero lo que estábamos comentando, Griselda, es que en el trabajo, en lo que es la primera parte, en lo que sería la descripción, no se comentó, por ejemplo, de palpación de linfonodos, de punción citológica del linfonodo, de estudio histopatológico del linfonodo con o sin la marcación con azul,
de toluidina o marcación, es decir, hay un mundo que se puede agregar, ¿no? Pero muchísimas Sí, gracias, Santiago, ahí desde España, siempre, siempre firme, te agradezco con un horario un poquito mejor que, que el del curso que a las 4 de la mañana es muy temprano para Santiago. Perdón, José, que te interrumpí. no, pues, digo, quería finalizar con gracias y también de lo que comentó, o sea, la marcación con el azul de metileno o el azul patente, para determinar hacia dónde la lesión está drenando, porque en los estudios revelan que no necesariamente tiene que drenar hacia el linfonódulo regional, puede tener un drenaje errante y a lo mejor una lesión ubicada en la zona inguinal y quitamos el linfonódulo inguinal, pero realmente está a lo mejor drenando hacia el linfonódulo axilar. Exactamente. Muchísimas gracias, José, por tus comentarios. Siempre el espacio para leer otro paper está, que sea o Ah, que no de citología. Y les yo creo agradezco que sí, me que gusta mucho. te gusta los que tengan citología, ¿no? Me gusta lo que tenga citología. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Griselda. Y quiero a todos los que están viendo este video que le pongan el OK, que pongan sus comentarios. Es algo interesante porque uno puede ir haciendo como un intercambio en los comentarios y que lo reenvíen abiertamente. Me comentaba José, ¿puedo invitar a colegas? Sí, a la grabación también, y puedes enviárselo no solamente a colegas que hacen oncología, los que no hacen oncología, y a los tutores que tienen perritos o perritas con tumor de mama y que tal vez no se animan a que ustedes le hagan, por ejemplo, la citología. Entonces, ya saben por qué sirve la citología. Muchísimas gracias y espero verlos en el próximo Clatov Studio. Muchas Chao, chao, gracias. chao, chao, chao.